leyendas japonesas. 1. La maldición de la habitación roja. Cuando hablamos de habitaciones rojas enseguida nos viene a la cabeza la fabulosa serie Twin Peaks, de David Lynch o el conocido grupo indie valenciano, pero en Japón, mucha gente todavía se acuerda de un video que circuló por allá a principios del año 2000. Dice la leyenda. En plena efervescencia del cine de terror japonés y coreano, empezó a aparecer por internet una animación flash en la que dos amigos charlan acerca de una ventana emergente, pop-up, que causa la muerte de cualquiera que la cierre. Uno de los dos amigos, el más escéptico, decide investigar y encuentra el video. En su monitor, salta una ventana, y una voz infantil le pregunta a Nata Wazuki de Suka ¿te gusta? Intenta cerrarla varias veces pero la ventana continúa apareciendo, y la voz cambiando a una modulación diferente. Anata wa Akagazuki de Suka ¿te gusta el rojo? Para terminar en Anata wa Akagazuki de Suka ¿te gusta la habitación roja? Entonces aparece una lista con diferentes nombres que incluye a su amigo abajo del todo. Cuando todavía no se ha recuperado del impacto, reflejado en el monitor, descubre que hay algo detrás, acechando. Al día siguiente, hay un rumor en la escuela que dice que dos estudiantes se suicidaron y pintaron de rojo sus habitaciones. El video termina con la imagen del ordenador del amigo escéptico, mostrando su nombre. Lo divertido, y novedoso, del asunto es que si estás viendo el video y no tienes desactivadas las ventanas emergentes, aparecerá en tu ordenador la dichosa ventanita preguntándote aquello de ¿te gusta el rojo? El video todavía se puede ver en el siguiente enlace. Por supuesto no pasa absolutamente nada si se ve el video hasta el final y se cierra la ventana, pero, como os decía, siempre existe un atisbo de verdad que da sentido a toda leyenda urbana. El 1 de junio de 2004, una niña de 11 años degolló a una compañera de 12, Mitara Isatomi, en Sasebo, Nagasaki. Dicen que la niña informó que era una fan del famoso video, lo tenía almacenado en favoritos. Se cierra el círculo. Versiones y adiciones. Seguro que os recuerda a la famosa, y molesta, cadena de emails que te incita a seguir enviándola si no quieres que algo grave te ocurra a ti y a tu familia, o a las estupideces en plan Facebook, Messenger serán de pago, pierde tu tiempo enviando este mensaje y así nos reímos todos. 2. Ito Basira. A lo largo de la historia de la humanidad, uno de los miedos más extendidos en las diferentes civilizaciones ha sido el morir enterrado vivo. Hoy día esto parece una banalidad ya que la ciencia nos permite conocer exactamente si nuestro cuerpo está clínicamente muerto, pero hasta hace 2 días esto no era tan preciso. Muchas fueron las personas que hasta adentrado el siglo XX fueron enterradas, dándolas por muertas, cuando todavía seguían con vida. De hecho, tal era el pánico a ser enterrado vivo que se idearon diferentes artilugios para poder avisar mediante campanas o tapas de vidrio que se había cometido un gravísimo error. ¿Qué ocurre cuando no hablamos de errores sino de acciones premeditadas? Toda leyenda urbana, como te comentaba en el anterior post, tiene un punto de verdad, y es ahí donde radica su fuerza. Son muchas las leyendas e historias que circulan en Japón sobre el Ito Basira, pilares humanos, gente que fue enterrada viva a conciencia durante la construcción de importantes edificios, como sacrificio, y kenie, a los dioses, en busca de su protección. Te hablo de puentes o castillos. Dice la leyenda que, durante la construcción del castillo de Matsue, los obreros se encontraron con un gran problema. El muro central de la torre se derrumbaba cada 2 por 3, y era imposible estabilizar el edificio. Los constructores estaban convencidos de que sacrificar a una persona estabilizaría la construcción, por lo que se dispusieron a encontrar a la persona correcta. Eligieron a una doncella, hermosa y con dotes para el baile, y la sellaron entre los muros centrales. A partir de entonces el castillo se levantó sin ningún incidente. Un castillo encantado. Por supuesto esto no podía terminar así, y el castillo quedó encantado automáticamente después de la muerte de la doncella. Hay quien afirma que ha visto danzar a una doncella fantasmal en las inmediaciones del castillo. Es posible que el origen de esta leyenda empezara con la aparición de diferentes huesos humanos en diferentes construcciones, posiblemente obreros fallecidos por algún desprendimiento, pero, quién sabe, no me extrañaría que algún constructor supersticioso llevara a cabo este ritual. 3. Futakuchi-onna. Las Futakuchi-onna son mujeres que han sido castigadas por los espíritus con una segunda boca cerca de su nuca.
boca que normalmente queda oculta bajo sus cabellos, pero que les murmura y las obliga a traer la comida. La Futakuchi-onna pertenece a la familia de los yokai, un tipo de monstruos mitológicos, y tiene el aspecto de una mujer que, por debajo de sus cabellos y algo más arriba de la nuca, tiene una segunda boca completamente funcional, con labios, dientes y lengua. Normalmente es idéntica a su primera boca según la creencia general, aunque otras veces se muestra con un aspecto mucho más escalofriante y grotesco, dientes afilados y un tamaño desproporcionado. Esta segunda boca tiene vida propia, pues al parecer está animada por un espíritu vengativo, que la impulsa a atormentar a su dueña, gritando chillando si ésta no la alimenta directamente o se acerca a los alimentos y no le ofrece, ya que el poder de esta maldita boca secundaria le da la facultad de manipular los cabellos de la mujer para usarlos como tentáculos que usa hábilmente para proporcionarse comida. Según la leyenda, la boca está allí como una forma de castigo a la mujer que lo sufre, normalmente por no comer suficiente o comportarse de forma egoísta con la comida. Al igual que otros seres mitológicos de aspecto humano, la Futakuchi-onna suele pasar desapercibida por aquellos con quienes convive y, por lo general, es descubierta después de que una o más personas se percatan de que los alimentos están desapareciendo misteriosamente en proporciones alarmantes, ya que la segunda boca de la Futakuchi-onna come el doble de lo que come su anfitriona, la mujer en la cual está, a modo de condena. Como ya se dio a entender, y es esto lo que resulta más aterrador en la leyenda, la segunda boca de la Futakuchi-onna tiene conciencia propia y piensa o, para ser más precisos, piensa el espíritu rencoroso y castigador que la controla. Por esto, esta boca viviente no solo puede gritar, chillar y manipular los cabellos de la mujer, sino que además es capaz de obligarla a cometer casi cualquier tipo de acción, incluso un crimen, y la torturará psicológicamente si se niega, murmurando constantemente y avivando el sentimiento de culpa en la mujer, achacándole la falta moral que la llevó a tener una segunda boca y convertirse en un monstruo. La historia del avaro. Esta historia, pasada de generación en generación como una viva advertencia de los castigos sobrenaturales que puede recibir la tacañería, cuenta que, hace mucho tiempo, vivía en un pueblo un artesano muy trabajador, que estaba aún en edad de tener mujer e hijos, y gozaba de cierta holgura económica porque había renunciado a casarse, no porque fuera muy religioso o porque no le gustaran las mujeres, sino porque le producía una profunda aversión la idea de tener que mantener a una mujer, de tener que pagar una boca más. Su dinero, era el dinero que conseguía con su esfuerzo, y no quería compartirlo con nadie, pues deseaba poder disfrutarlo él solo, comprándose buena ropa y cosas que, de tener una boca que mantener, seguramente no podría gozar. No obstante, todo cambió cuando, cierto día, en el pueblo apareció una nueva habitante, que vino sola, sin esposo, padres, hijos, o tipo alguno de compañía. Esta mujer tenía la piel tersa, blanca como la nieve, los cabellos largos y sedosos, y el rostro inundado por una belleza digna de ser retratada por la mano de un hábil pintor. Apenas la vio, el artesano quedó embelesado. Sin embargo, lo que realmente le hizo desearla con intensidad y quererla para sí, fue el enterarse, tras un par de días, que la mujer comía sumamente poco, tan poco que, tenerla en casa, acarrearía un gasto económico insignificante en comparación con todo lo bueno que podría obtener con su compañía. Así, el artesano empezó a cortejarla hasta que finalmente la convenció para casarse y la llevó a vivir con él. Inicialmente todo fue alegría, pues la mujer era una compañera agradable y entretenida, y además el artesano veía con gran complacencia que, efectivamente, eran muy ciertos los rumores sobre lo poco que comía. No obstante, el tiempo pasó y el hombre se percató de que sus reservas de alimentos estaban disminuyendo de manera misteriosa, y en cantidad tal que era como si, además de él y la mujer, viviesen dos personas más en la casa, aunque sabía que no habían entrado a robarle porque, justamente por lo aferrado que era a sus posesiones, cuidaba muy bien que nadie entrara a su hogar. Entonces, ¿acaso su esposa se estaba comiendo la reserva cuando él no la veía, cuando dormía o no estaba?
Eso le resultaba un poco difícil de creer porque ella seguía siendo tan delgada como cuando la conoció, y ya debería estar como un luchador de sumo si comiese tanto. Sin embargo, se decidió a espiarla para disipar sospechas, de modo que, cierta mañana, fingió ir al trabajo y se quedó escondido en casa. Lo que vio lo dejó sin palabras, lo horrorizó, y habría gritado si no fuese porque temió perder su vida. Y es que allí, en la cama donde durmió tantas noches con aquella mujer de piel blanca como el marfil, yacía una cosa horrenda, inimaginable, que él no alcanzaba a entender cómo no pudo sentir con sus manos. Al acariciarle la cabeza a su esposa era una boca, con lengua, dientes y labios, una boca viviente que su mujer tenía en la parte de atrás de la cabeza, por encima de la nuca. Esta boca murmuraba cosas que él no alcanzaba a oír, pero creyó que eran acusaciones porque su mujer lloraba con cara de remordimiento, mientras la boca controlaba los cabellos de ella como si fuesen tentáculos, hasta que la mujer se levantó y se acercó a un plato de arroz, y entonces la boca viviente usó los cabellos para agarrar una cuchara y engullir con voracidad la comida. Fue lo más espantoso que jamás vio en toda su existencia, y unos días después pensó en divorciarse de su esposa, pero la segunda boca intuyó el plan y lo sorprendió en la bañera, llevándoselo a las montañas para matarlo, aunque allí él consiguió escapar y se escondió entre las hierbas y el agua verdosa de un pantano, donde permaneció hasta que su endemoniada mujer desistió y se marchó. Esta es la versión más conocida del final. En la otra, la mujer lo encuentra y lo asesina, devorándole el rostro lentamente con su boca secundaria. ¿Por qué se transforman en un futakuchiona? Existen 4 versiones sobre la procedencia de la segunda boca que caracteriza a estos monstruos, cada una podría considerarse una leyenda independiente aunque todas tienen puntos en común. La mujer que no come. En la actualidad se le llama anorexia, pero siempre hubo mujeres que se privaban de comer pudiendo hacerlo para mantener la línea. Así, cuando enfermaban gravemente, a veces eran castigadas por las fuerzas que gobiernan el mundo sobrenatural, y el castigo era la aparición de una boca viviente que las obligaba a comer. La mujer que no alimenta a los hijastros. Cuentan que, cuando una madrastra no alimenta a sus hijastros y solo da de comer a su propia descendencia, es gravemente castigada si esa conducta causa, directa o indirectamente, haciéndolo más proclive a enfermarse y no recuperarse de las enfermedades, la muerte de un hijastro o una hijastra. Entonces le cae una terrible maldición, en la que el espíritu del difunto hijastro o hijastra entra en ella, en su cabeza, donde la atormenta murmurando cosas, y haciéndole crecer una segunda boca, que comerá mucho más de lo que le fue negado en vida. Esta creencia se relaciona con una conmovedora historia, en la que una madrastra malvada tenía una hija y una hijastra. A la hija la trataba bien, y le daba de comer en abundancia, en detrimento de la relegada hijastra a la que apenas daba lo suficiente para evitarle la muerte. Sin embargo, esto fue mermando la salud de la criatura, que se enfermaba constantemente y un día falleció después, pasados unos 49 días, el tiempo máximo en que el alma está en el más allá antes de reencarnar. Según el budismo, la madrastra empezó a sentir terribles dolores en la parte posterior de su cabeza. Sentía que se le estaba abriendo el hueso, que algo le estaba creciendo, y a veces le parecía escuchar la voz de la hijastra en su cabeza, hasta que un día se despertó y tenía una boca en la parte que le causaba los dolores. Esta boca hablaba con la voz de la hijastra, pues estaba animada por su espíritu que, sediento de venganza, le exigía los alimentos que en vida no le dio, pero en mucha mayor cantidad. La madre egoísta. Parecida a la versión anterior, una creencia dice que la maldición de la boca viviente también cae sobre todas las madres que, bien por tacañería, por glotonería o ambas cosas, se alimentan bien solo ellas y a sus hijos no dan casi nada de comer, haciendo que se enfermen y mueran. A ellas, les viene la condena de que, el espíritu del hijo difunto, les atormentará bajo la forma de una boca viviente en la parte posterior de la cabeza. La esposa del leñador. Esta versión no se generaliza y se relaciona con una historia particular, en la que un leñador estaba un día cortando un árbol, cuando de pronto su esposa se acercó y él, sin querer, le dio un hachazo un poco por arriba de la nuca. Esto no mató a la mujer, pero la herida nunca sanó, y una boca viviente creció en su lugar.